estar con nosotros en De Grecia para Occidente. De Grecia para Occidente es un programa familiar y siempre tratamos de llevar hasta usted pues interesantes entrevistas que lo hagan pensar, que sea un ratito pues muy edificante para usted, muy positivo. El día de hoy tenemos un invitado muy especial, Hamer Salazar Rodríguez, es biólogo, súper conocido y nos llenamos pues de alguna forma de gran orgullo de tenerlo acá. Hamer, muchas gracias por acompañarnos. Hola Maureen, muchas gracias a usted por invitarme, es un placer estar aquí con usted. Muchas gracias, Hamer, quédese con nosotros en De Grecia para Occidente hoy con Hamer Salazar Rodríguez. Cámara de Productores de Caña del Pacífico. Somos una empresa regional al servicio de nuestros clientes desde 1956. Le ofrecemos fertilizantes agroquímicos, llanta de todo tipo, alineamiento, maquinaria agrícola y ahora nuestra nueva línea de materiales de construcción. Comparta con nosotros el placer de servirle. Cámara de Productores de Caña del Pacífico. Visítenos, tienda Raúl Vega, tienda por departamentos. Fumiogar y Jardín, soluciones reales a sus problemas de plagas. Equipo profesional liderado por ingenieros agrónomos y personal de apoyo capacitado. Más de 15 años de experiencia en el uso de productos agrícolas y más de 10 años en control de plagas domésticas e industriales. Fumigue su hogar, jardín o empresa. Fumiogar y Jardín, soluciones reales a sus problemas de plagas. Productos Rico Rico, el sabor más tico. Soda El Seguro, abierto de lunes a viernes de 6 de la mañana a 5 de la tarde. Menú desde arroces especiales, comidas rápidas, chorreadas, tortillas aliñadas, batidos, casados y desayunos, entre otros. Teléfono 2494-7824. Estamos 75 este de la entrada principal del Hospital de Grecia. Soda El Seguro. Gracias por estar con nosotros en De Grecia para Occidente. El día de hoy, pues, como les decía, tenemos a Hamer Salazar Rodríguez. Hamer, usted es muy bajo perfil, pero tenemos a un biólogo, tenemos a un escritor, tenemos a un máster en gestión, control y conservación de las especies en peligro de extinción, etc. Además, eres un gran amigo, entonces hoy quería saber un poquito sobre su biografía, ¿verdad? Y que nos expliques sobre qué es la biología también. Bueno, Maureen, la biología es una ciencia. Es una ciencia apasionante porque tiene que ver con todas las formas de vida que hay en el planeta. Desde las bacterias y elementos biológicos que son más pequeños que las bacterias, hasta los elefantes y las ballenas. Los biólogos tenemos que pasar por ahí, por todo ese mundo, y desde esas pequeñísimas bacterias hasta los árboles gigantes como las secoyas, que no hay un biólogo que no haya oído hablar de las secoyas y no haya hablado de las secoyas gigantes, que llegan a medir más de 120 metros de altura. Esa es la ciencia a la cual me he dedicado toda la vida. Le he puesto particular interés a los insectos. Maureen, y es que yo siempre he dicho que Dios es entomólogo, porque imagínese usted que de cada 100 especies de seres vivos que existen, no importa si son plantas o animales o hongos o bacterias, 80 tienen que ver con la entomología. Y de esos 80, 70 son insectos, los demás son alacranes, arañas, milpies y ciempies, esos que la gente aborrece, pero que para mí me parecen siempre fascinantes, porque hay que pensar en que si bien es cierto, existe la teoría de la evolución, pero también uno no puede dejar de pensar que todas las cosas que existen, hechas por la humanidad, tuvieron un diseñador.
y también todas las formas de vida, todas las flores, todas las cosas que existen en la naturaleza deben tener también un diseñador, que no necesariamente es un ser, sino que es una mente universal que diseña todo lo que existe en el universo. Muy bien, Hamer, te han dedicado, dice acá, su labor en el área científica ha sido reconocida con la dedicatoria de varias especies. Ni las pronuncio porque me va a costar montones pronunciarlas, sí. Pero son varias especies que te han dedicado gracias a esa pasión tan especial que tienes. Sí, Maureen, es interesante eso de las especies que le dedican a uno. Cuando yo cuando estaba empezando a dar clases en la universidad y hablaba de los grandes biólogos científicos de Costa Rica, siempre mencionaba cómo lo recordábamos, y lo recordábamos con las especies que le habían dedicado a ellos. Lo que nunca esperaba es que la vida me premiara y los colegas me premiaran con algunas especies que me han dedicado. Esto siempre resulta interesante porque no deja de ser una linda caricia para el ego, ¿verdad? Que no es otra cosa más que lo que alimenta esto. Sí, me han dedicado 5 especies, una de ellas en el Museo de Historia Natural en Londres, que se llama Euphaleros hameri, otra en el Museo de Historia Natural de Suiza, que se llama Reachichagra Leuronota salazari, otra en la Universidad de Alicante, que se llama Charletonia salazari, otra en la Universidad de Sao Paulo, en Brasil, que se llama Neoregostoma salazari, que la descubrimos hace unos 3 años, y un colega, buen amigo, quiso dedicarme una especie de helecho en la Universidad Nacional que se llama Diplacium salazarianum. Esto, los biólogos tenemos como consigna de que el planeta es una sola esfera, es una sola nave espacial. No creemos en fronteras porque la naturaleza no tiene fronteras, solo son construcciones de los seres humanos. Y por eso es que mi nombre ha estado por allá en los museos de historia natural de Europa y de aquí de América. Y me siento, la verdad, muy feliz porque ya pasas a la historia, a estas alturas del partido uno sabe que algo bueno vino a hacer a este planeta. Es un griego que pasa a la historia. Como decíamos, la biología no puede tener fronteras. También descubriste una nueva especie, ¿cierto? Sí, la verdad es que en este transitar yo estimo que habré descubierto un poco más de 20 especies, de las cuales el 80%, el 90% puede ser que no hayan sido descritas para la ciencia. Hay un grupito de insectos que trabajé durante 20 años, que les dicen piojos altahojas, que miden de 5 milímetros para abajo. Entonces es un mundo totalmente nuevo para la entomología, pero los especialistas en el mundo son tan pocos que probablemente las especies pasarán mucho tiempo antes de que se describan. Las tengo conservadas en alcohol, en frasquitos, con toda la rotulación, para en algún momento alguien las irá a describir. Sí. Me decías las circunstancias en las que descubren de altura, digamos, en las que descubren esta nueva especie. Ah, sí, usted se refiere seguramente a la última especie que descubrimos allá en Puentes Colgantes de Arenal. Es interesantísimo porque descubrimos esta especie a 40 metros de altura en la copa de un árbol, que si no hubiera sido por los puentes colgantes que hay allá, nunca se hubieran descubierto. Es un árbol fascinante, le dice un molenillo, al que llegan cientos de especies de insectos. Es decir, en un solo árbol tiene una energía tan demencial que es sencillamente fascinante estar ahí a 40 metros observando la cantidad de abejones, mariposas, avispas, etcétera, que llegan a ese árbol. Hamer, miras que yo veo al profesional, y estas son las cosas que queremos llevar hasta los hogares. Yo veo al profesional y digo, wow, ¿qué es este profesional? Pero eres también una persona muy humilde, realmente humilde. ¿Vienes de principios o una familia también humilde? Me gustaría que me comentes tal vez un poquito sobre tus papás, qué es esa genética tan tremenda que traes. Recuerdo que usted me decía, bueno, yo conocí a su papá hace años, a mi papá. Entonces, que me hables un poquito de esa época de oro que lograste absorber montones de cosas. Sí, Maureen, yo vengo de un cafetal con luz, como decía un buen amigo. Yo nací aquí en Santa Gertrudis, norte de Grecia, en una callecita que se llama la calle Los Cangrejos. Yo soy de estos Salazar, de por acá, de esta zona. Mi papá empezó a trabajar en la Cooperativa Victoria cuando yo tenía 2 años. Siempre vivimos en una casa de la Cooperativa Victoria, nunca tuvimos casa propia, nunca tuvimos ni 1 centímetro cuadrado de tierra, sin embargo disfrutábamos de las inmensidades de los cañaverales y los cafetales de la Cooperativa Victoria. Ahí fue donde encontré yo la pasión por la naturaleza, por observar el mundo vivo, y sobre todo cuando íbamos allá al bajo del río,
a buscar cangrejos o a pescar olominas, que levantaba uno las piedras y veía unas basurillas que se movían y yo siempre pensaba, ¿qué serán estas cosas? Cuando sea grande voy a saber qué son. Sin pensar que iba a estudiar biología, porque lo que yo quería estudiar era agronomía. El único profesional que tenía enfrente mío siempre de referencia era don Ruperto Morera, que de Dios goce, que era el ingeniero agrónomo. Para mí siempre ese fue el referente en alguna profesión. Y de hecho entré a la universidad a estudiar agronomía. Fue una buena amiga la que me dijo que yo tenía un perfil más como para biólogo que para agrónomo. Y la verdad es que le agradezco mucho porque no se equivocó. De ahí es donde vengo yo, Maureen. Mi padre, ya le digo, fue un trabajador agrícola. Mi madre crió a 5 carajillos y desde que tengo memoria íbamos a coger café y a juntar café ahí a la cooperativa. Así es que hemos sido una familia de gente honrada y trabajadora todo el tiempo. Yo tuve la fortuna de que estudié por una razón muy sencilla. En una mañana que me tocó ir a cortar caña quemada, llegué con la espalda destrozada, con las manos llenas de vejigas. Y digo yo, no, este no es el mundo mío. O estudio o me voy a morir de hambre porque en el campo no voy a sobrevivir. Siempre he sido un saco de huesos, siempre he sido muy, muy delgado y entonces decidí que lo mejor era estudiar. Y ¿Cómo logras? Perdón que lo interrumpa, Hamer. Sí. ¿Cómo logras estudiar? Porque venía de una familia bien humilde. Sí, primero el deseo de salir adelante y luego mi mamá y mi papá me ayudaban a ir a solicitar becas o a que alguien me hiciera una carta para solicitar una beca. Recuerdo que también en algún momento, en aquellos años de infancia, eran muy populares las canastitas de pinolillo, que eran unas cosas que se hacían con cartulina y uno le ponía papel china alrededor con barbitas y entonces yo mismo cocinaba el maíz en un comal y una vez que estaba bien tostadito lo molía en una máquina de moler maíz corriente, le azucaraba un poquito, yo mismo hacía las canastitas y les echaba el pinolillo, mandaba a conseguir a San José las figuritas que siempre iban ahí y las vendía, yo no sé, a 10 o 15 céntimos a la orilla de la calle. Entonces de alguna manera ahí se lo enredaba uno. Las vacaciones nunca eran vacaciones, el sinónimo de vacaciones que teníamos en esa infancia no era para ir a ver tele o para ir a la playa o para tirarse la rico, como decimos ahora. Era para ir a coger café o para juntar café cuando estaba en la escuela. Cuando estaba en el colegio era para ir a recibir café los recibidores de la cooperativa o a cargar el café en los chapulines o trabajar en ingenio o trabajar en cualquier departamento de la cooperativa Victoria. Incluso cuando terminé el colegio, todos los periodos de vacaciones iba a trabajar en algún lado de la cooperativa Victoria y siempre me hacía mis ahorros para estudiar. Recuerdo cuando entré a la universidad yo tenía un ahorro importante y ya en la universidad, antes en el colegio, la cooperativa Victoria me ayudó con una beca y en la universidad, ni qué decir, en la universidad siempre estudié con beca 11, o sea, no había de otra manera. Y empecé a estudiar en el recinto de Grecia, que yo digo que si el recinto de Grecia no hubiera existido, yo no voy a estudiar a ningún lado, porque no tenía ni los medios, mucho más difícil lograrlo. Ni la capacidad, digamos, psicológica para irme de Grecia. Eso fue, porque cuando uno vive en un mundo como este, el mundo se reduce al espacio donde uno vive, a la cooperativa Victoria en aquel entorno y al camino al colegio nada más. Porque claro, las limitaciones son tantas que el mundo es ese, el mundo no va más allá de esas fronteras. Muy bien, tengo una exclusiva hoy, bueno, espero que sea mi exclusiva, de su libro, Hamer. Entonces vamos a ir a pautas comerciales, ya regresamos, esto es de Grecia para Occidente, ya regresamos con el libro de Hamer Salazar Rodríguez. Clínica Veterinaria Memo. Nos puede llamar al 2494-8816. Nos ubicamos 275 metros al oeste del Banco Nacional en Grecia. Le atenderá con gusto la doctora Cristina Montero, médico y cirujano veterinario. Les invitamos a venir a Clínica Veterinaria Memo, la mejor clínica veterinaria en Grecia. Greco Travel. Conoce el mundo con nosotros. Sea parte de todas las personas que nos contactan para viajar. Nos puedes llamar al 2444-1312. Estamos 300 metros norte de Perimercados en Grecia. Visítanos en Facebook.
o en el sitio web www.grecotravelcr.com. Greco Travel, conoce el mundo con nosotros. Carnicería González. Especialidades en chicharrones, costilla de cerdo adobada. Búsquenos en Facebook como Carnicería González. Nuestro horario es de lunes a sábado de 6 de la mañana a 7 de la noche. Tenemos todo tipo de pollo, cerdo, res y pescado, variedad en embutidos y quesos. Será un gusto atenderle. La Fraterna Domus, donde el sabor es una bendición. Nuestro variado menú incluye pescado, carne en salsa, bistec de cerdo y de res encebollado, ensaladas rusa, verde, caracolitos y verduras, picadillos, plátano maduro, lasaña, comida rápida, fajitas de pollo, tacos, papas, café chorreado en su mesa, panes, postres y helados. La Fraterna Domus, donde el sabor es una bendición. En el Super Molina usted puede encontrar los precios más baratos en un mismo lugar. ¿Viste? Llegó la nueva promoción que premia a papá y a mamá en su día con 1 millón de colones en efectivo para cada uno. Y además hay 2 premiados por semana ganando 350,000 colones en efectivo cada uno. Por eso, comprando en Supermercados Molina, usted siempre sale ganando. Venga hoy mismo y se convencerá. Repuestos Freud, 100 metros al sur de Palí. Repuestos para todo tipo de vehículo. Le mejoramos su cotización. Servicio express a todo el país. Estamos para servirle. Repuestos Freud. Teléfono 2495-0003. Abierto los domingos de 8 a 11:30 de la mañana. Consultorio Ginecológico Doctores Portillo y Quesada. Ofrecemos los servicios de ginecología, énfasis en equipo de ultrasonido 4D, HD Live. Hacemos colposcopía y tenemos amplia experiencia. Puede llamarnos al 2444-0114. Estamos ubicados 50 metros este de Palí, edificio Veraca, segundo piso. Consultorio Ginecológico Doctores Portillo y Quesada. Griegos de corazón. Gracias por seguir con nosotros en De Grecia para Occidente. Ya este es el último segmento con Hamer Salazar. Hamer Salazar es un gran amigo, un gran profesional costarricense, pero además es un griego que ya ha publicado varios libros. El más reciente se llama Cuando canta el Verolís. Resulta que yo me di cuenta solo de la última idea, de la última creación. Ya han sido 8 libros, me decías, Hamer. Sí. Cuando nos conocimos en una etapa en la que Hamer también apoyó nuestros programas muchísimo, yo sabía de él, de la idea, de que lo estabas produciendo, en este caso editando. El libro más reciente lo presenta o te hace la presentación José León Sánchez. Háblame un poquito de esa amistad tan especial que tiene y además del libro más reciente. Claro, ha sido para mí una gran bendición que don José León Sánchez haya aceptado ser amigo mío, ¿verdad? Porque ya eso lo convierte en mi tutor, ¿verdad? En mi mentor. Y sí, él sin dudarlo dijo que sí, que le hacía la presentación del libro y es una muy linda presentación. A veces yo en son de bromas digo que es la parte más importante del libro, la presentación de José León Sánchez. Con José León, don José León me ha permitido estar muy cerca de grandes autores, de la literatura universal. Por ejemplo, Gabriel García Márquez le hace la presentación a él del libro Tenochtitlan, la última batalla de los aztecas, y es premio Nobel de literatura. Correcto. Camilo José Cela, un español, premio Nobel de literatura, le hace la presentación del libro La isla de los hombres solos en inglés a José León. Y José León me hace la presentación de mi libro. Entonces eso me ha permitido tener a gente muy importante en la literatura a la par mía. Sin embargo, yo no me considero un escritor, Maureen, yo me considero un escribiente porque escribir no es fácil y lo que hago yo es intentar escribir. Y muchas veces cuando escribo es para reflexionar conmigo mismo, es para saber yo más, es para estar seguro de muchas cosas, porque a veces la historia
nos cuenta cuentos que no son ciertos, sino que son cuentos, no es historia. Entonces, con el deseo de aclararme yo las dudas, es que investigo, escribo y a veces publico, porque hay cosas que no las publico. Este libro, Maureen, este libro está dedicado a los cañeros, porque yo creo que hay una gran injusticia a nivel de la historia de Costa Rica, porque se le ha atribuido al café todo el desarrollo cultural, político y económico de este país. Sí, es un mérito completo el que se le ha atribuido al café. Al café. Sin embargo, Maureen, fíjese usted que la caña de azúcar se introdujo en Costa Rica desde 1575, por ahí, y entonces la primera industria que hubo en el país fue la de los trapiches, para transformar esa caña de azúcar en caldo, y luego para transformar ese caldo mediante el cocimiento en mieles, y esas mieles en dulce, en panela, en raspadura. Y luego eso derivó a una segunda industria, que es la industria de las sacas de guaro. También con el dulce se saca guaro, ¿verdad? Por eso es que de la caña se hace el guaro, pero primero tiene que hacerse el dulce. Y entonces todo el guaro que hemos producido en el campo a través de las sacas se ha vendido. Entonces ha habido una economía a la par de la caña de azúcar que no ha sido muchas veces sí registrada. Durante la colonia, por ejemplo, habían sacas de guaro autorizadas que estaban registradas, pero muchas no estaban registradas. Que era el tal guaro de contrabando. El guaro de contrabando, exactamente, se llamaba guaro de contrabando Chirrite, justamente porque estaba fuera de la ley. Sí, el chirrite. Y luego vino la saca de guaro más grande de Costa Rica, que fue la Fábrica Nacional de Licores, que se estableció en 1500, en el año de 1850, y que luego la fábrica como tal se inauguró en 1856, el mismo año de la guerra contra los filibusteros. Entonces, y se inauguró el 24 de agosto, cuando ya había pasado todo ese tumulto. Entonces imagina usted el fiestón que se hizo ahí inaugurando la fábrica de licores. Bueno, ¿y por qué me estimulo yo a escribir? ¿Qué me motiva a mí a escribir este libro? Bueno, en los últimos años hemos tenido también una relación con Hacienda Los Trapiches, que de manera azarosa llega a la familia para la administración. Entonces aprendo mucho de trapiches ahí. Recordaba mis años en el cañal, remangando, sembrando, cargando, cortando. Recordaba a mi papá cuando le iba a dejar el almuerzo también en los cañales. Recordaba las historias que mi papá me contaba de cuando jalaban el dulce a la plaza de Dulce Alajuela. Recordaba cuando habíamos encontrado en el bajo del río sacas de guaro, y cuando mi papá me contaba las historias de las sacas de guaro. O sea, está en la sangre de nosotros la vida con la caña. Entonces, considerando que mi generación y probablemente las generaciones que vengan un poco más atrás y las que van adelante, tuvimos alguna relación con la caña de azúcar, con cañeros, con sacadores de guaro o con tomadores de guaro, como me menciono yo aquí en el libro, y muy cerca de acá, mi abuelo Noé murió en una juma de esas jumas imparables tomando chirrite, ¿verdad? Cuando tenía apenas 50 y resto de años. Entonces, yo creo que esta historia, estos relatos que yo hago acá, que no es una historia, no es una novela, es una investigación relacionada con esto, pero que tiene chascarrillos, porque como se trata de la caña y del guaro, hay que hacerlo a veces en broma y a veces en serio, ¿verdad? Porque así se pone uno cuando toma guaro, a veces hace bromas y a veces se pone en serios. Entonces el libro tiene esas dos facetas. Pero es muy importante el libro porque te conviertes en un embajador de la cultura costarricense, y es una realidad. ¿Por qué? Porque nuestra cultura costarricense va muy arraigada inmediatamente al licor y a la caña, por supuesto. Lo que pasa es que, como decíamos, se ha llevado el mérito del café, que definitivamente son cuentos, diría Hammer. Gracias por un libro tan bonito, tan interesante. Recuerdo que la primera vez que habíamos conversado ya más amenamente, ese día estábamos esperando que viniera José León Sánchez. ¿Eso fue hace cuánto? ¿Desde hace cuánto viene creando Hammer Salazar su publicación más reciente? Porque nos conocimos, sí. Recuerdo que entre nuestra conversación de ese día estaba ya este libro. Sí, hace unos 3 o 4 años. Correcto. Aunque el libro se terminó de escribir más o menos como por el año 2013, todo el proceso editorial, hay que decir que el libro sale con la editorial de la Universidad de Costa Rica,
Eso, y la editorial de la Universidad de Costa Rica es una de las mejores editoriales a nivel latinoamericano por la rigurosidad que tiene en todos sus procesos. Muy bien. Y esos procesos son los que atrasaron la salida del libro, por la revisión filológica una y otra vez, por la revisión de un par o de un experto anónimo, ¿verdad? Que ese es el que me despedaza el libro en primera instancia para poderlo rehacer, y yo agradezco mucho esa parte porque esto es lo que le da forma y le da músculo al libro, ¿verdad? También tiene que ver los diseños de prueba, etcétera. Entonces, por esa razón es que una obra como esta se atrasa tanto. Si uno pudiera publicar un libro de manera independiente, pues claro que sale mucho más rápido, uno le puede poner el precio, le puede poner todo lo que quiera. Sin embargo, no sale con la rigurosidad que una obra de estas debería salir. Debería tener. Porque yo sé, digamos, no existe en el mercado una obra como esta. Entonces yo sé el impacto que esto puede tener a lo largo de la historia. Puede ser que no venda muchos libros, pero sí hay un documento ya que queda en las bibliotecas para consulta de las generaciones actuales y futuras. Qué bonito, porque pasas a la historia de diversas formas, siento yo, como profesional, en tu área específicamente, biología, ¿verdad? Y además como escritor. Creo que compartimos eso en común, Hamer, que no hacemos cosas comerciales, hacemos cosas que beneficien a las generaciones futuras, y eso me alegra montones. Quiero agradecerte mucho porque sí considero que desde que lo conozco ha sido un embajador de cultura, y creo que eso tiene un valor que tal vez ahorita a nivel social pues no lo premian, no existen más de estos programas, más de estas entrevistas, pero te quiero agradecer mucho la exclusiva para nuestro programa. Muchas gracias. Dios te bendiga muchísimo, Hamer. Muchas gracias. Termino diciendo que uno escribe la historia, la puede escribir con lapicero sobre papel, o uno la escribe con su propia existencia. Y todos, sin excepción, somos sujetos históricos. Así es que hay que tener eso en cuenta. Muy bien, muchas gracias, Hamer. A ustedes en casa, que Dios los bendiga muchísimo. Esta fue una entrevista muy especial de Grecia para Occidente, para usted en su casa, celular, donde nos vea. Un abrazo.